necesita, Señor, sino ser enviado. Y hoy enviamos la palabra que vamos a recibir a los corazones, a la mente, a los pensamientos, Señor, a nuestro cuerpo, Señor, que vivifique nuestras vidas, Señor, que nos dé la libertad, Señor, para entender. Quita toda fortaleza mental, espiritual, religiosa, Señor, toda fortaleza, Señor, del corazón, toda fortaleza, Señor, que hay en nuestra vida para entender y aceptar tu mensaje. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, pastor. Buenos días. Como siempre, es un honor, un gran privilegio estar ante ustedes en este grupo. Es como... No le estamos escuchando. Como siempre, es un privilegio, un honor estar ante ustedes en este grupo compartiendo la palabra de Dios. Yo también añado mi oración por todas estas personas que Rosarit ha puesto en esta lista. Yo veo mi nombre allí como una persona recuperada y le doy gracias a Dios por la sanidad que me dio. Yo estoy convencido que lo más importante fue que en cierto momento de mi enfermedad el Señor intervino para que no cayera en esa lo que llaman la tormenta respiratoria, porque todos los marcadores de sangre que tienen que ver con el indicio de que se está por desatar esa tormenta respiratoria estaban altos, y el Señor intervino, yo estoy seguro. Cierto día también mi esposa Mercedes se acercó y tuvo una oración muy del corazón. Ella oró por mí. Esa noche yo tenía bastante fiebre y yo estoy seguro que el Señor intervino por medio de esa oración. Y claro, todo lo demás también viene del Señor, lo que es la medicina, la ayuda, el cuidado médico. Pero Él intervino, yo estoy seguro de eso, en cierto momento para restaurar mi vida y hacer que esos marcadores fueran bajando en vez de que se desatara la tormenta respiratoria. Los marcadores fueron bajando hasta que la próxima vez, como una semana, 10 días después que se hizo la segunda muestra de sangre, ya habían bajado esos marcadores a la normalidad. Así que gracias por estar reunidos aquí. Hay poder en la oración. Yo soy el primer testimonio de ello. Y aunque por la soberanía del Señor hemos perdido algunos, perdimos ayer a nuestra prima Janet, muy cara, muy querida. Ella había sufrido a lo largo de muchos años con otras enfermedades, y pues todos esperábamos de que también pudiera sobrevivir de el peso y la carga del COVID, pero fue la voluntad del Señor, la cual quisiéramos cuestionar, pero si el Señor nos revelara cuál es su voluntad, no la entenderíamos, porque no tenemos cabeza para entender cuáles son los designios de Dios. Y creo que a veces con el tiempo nosotros mismos nos damos cuenta cuál es la voluntad del Señor. Yo a veces me pregunto, ¿qué tal si hubiera hecho mi voluntad? En muchas ocasiones que yo le pedí al Señor que el curso de mi vida fuera así o asá. ¿Qué tal si el Señor hubiera accedido a mis peticiones? Porque yo no veía ningún otro camino.
sino solamente lo que yo le pedía al Señor, y esas oraciones no fueron contestadas de otra manera. Y yo estoy aquí ante ustedes hoy porque se hizo la voluntad del Señor y no la mía. Bueno, esta mañana yo estoy ante ustedes para retomar el tema de las bienaventuranzas. Nuestra memoria a veces se olvida más rápidamente de lo que aprendemos de la palabra, y por eso es necesario repasar la palabra. Y como ustedes recuerdan, la vez pasada nosotros vimos cómo el Señor le dio vuelta a esa palabra Macarios, que es bienaventurados. Porque en el tiempo de Jesús se consideraba los Macarios, los que habían sido bendecidos por Dios, con riquezas, con paz, con relaciones personales muy estables, muy queridas. Es decir, la palabra Macario era restringida, limitada a cierto tipo de personas, cierto estatus social, económico, emocional. Se consideraba hasta por los líderes religiosos que esas personas eran Macarios. Pero ahora viene el Macarios de Dios. El Macarios de Dios es Jesucristo. Él es el bendecido. Él es el que es verdaderamente dichoso ante Dios, bienaventurado por Dios. El Padre mismo dijo de Jesús: este es mi Hijo amado. Este es el verdadero Macario. Y cuando Él vino, como hemos visto nosotros en Isaías 53, y de una manera muy pegajosa se nos ha pegado la melodía de Isaías 53, Él tomó nuestros pecados, es decir, Él tomó la maldición sobre sí mismo, y lo que es el Macarios de Dios absorbió y destruyó nuestra maldición en su propio cuerpo. Ojalá nosotros llegáramos a entender un poco de esa verdad, de que Jesús, siendo la bendición enviada de Dios para este mundo, el bendecido, el Macarios de Dios, tomó sobre su propio cuerpo nuestra maldición, para así bendecirnos con su Macarios. Porque Él ve toda esa multitud de enfermos, de rechazados, de abandonados. Ve toda esa multitud de quienes se decía que ellos han sido malditos por Dios. Y Él se levanta en contra de esa maldición e invierte la maldición. Y el único que puede bendecir les dice: ustedes son benditos de mi Padre, ustedes son Macarios de mi Padre. Y bienaventurados son. Él le da el revés a la maldición con su propia bendición. Así que nosotros hoy hacemos lo mismo con todos nuestros enfermos, todos los que nos presentamos acá, y decimos con fe en la palabra del Señor: bienaventurados. Y el Señor añadió allí en esa primera bienaventuranza, Él añadió la palabra, y voy a ver si la puedo mostrar aquí en esta palabra. Voy a presentar acá. Siempre para mí es un desafío encontrar aquí todo bien. Vamos a ver si la puedo encontrar acá, sí.
nos dice que el Señor volvió la vista hacia sus discípulos. Vamos a repasar otra vez con el versículo 17, donde dice que había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón. Habíamos dicho que esta era una multitud multilingüe, multicultural, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Así que la enfermedad en aquel tiempo era considerada una maldición de Dios. Los que eran atormentados por espíritus inmundos también eran considerados malditos por Dios. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Es decir, el poder de Jesús sanaba a todos los que eran considerados maldecidos por Dios. Eso es maravilloso. Como del poder que salía de él, en vez de salir condenación, en vez de salir maldición, surgía el poder de bendecir, de perdonar, de sanar, de establecer a una relación correcta con Dios, una relación de Macarios, porque esa es la única relación que nos puede presentar ante Dios. Es una relación de bendecido, de bienaventurado, de que goza de todas las bendiciones. Y Jesús, por su palabra, no por las obras de los que estaban allí, porque muchos de ellos no podían obrar nada, eran paralíticos, eran de alguna manera incapacitados. Y él, por su palabra, los declara Macarios, el único, el rey, el bendecido por Dios, al tomar la maldición y la condenación sobre su propio cuerpo. Entonces limpia nuestros cuerpos, hace desaparecer toda maldición, toda condenación, y nos declara benditos. Nos declara perdonados ante el Señor. Luego él vuelve su vista hacia sus discípulos, como diciéndoles: de esta manera es como se lidia con la maldición, con la condenación. Y les dice: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Fíjense ustedes que aquí el Señor Jesús escoge la palabra para pobre, que describía al más paupérrimo pobre, al pobre más indigente, porque había otra palabra para pobre, la palabra de un estatus social de pobreza. Pero aquí el Señor Jesús no usa esa palabra, usa la palabra para el mendigo, el indigente. Y él dice: porque de ustedes es el reino de Dios. Y claro, yo les pregunto, ¿quién era el rey en ese momento? Y para siempre, ¿quién es el rey? Jesús, el que estaba hablando. Él los reconoce y los coloca en un lugar de importancia, en un lugar de salvación, en un lugar de bendición. Y le dice al más indigente, al más pobre, le dice: yo como rey ahora lo hago parte del reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por esa gracia tan infinita. El evangelista San Mateo añade una palabra que es muy importante también
en esta bendición, en esta bienaventuranza, porque San Mateo añade diciendo los pobres en espíritu. Macarios son los pobres en espíritu. Allí la palabra para espíritu es la palabra neuma, que se puede traducir de varias maneras, pero en su sentido literal es aliento, es respiración, es aliento. Se usa también para el sentido espiritual del ser humano, el sentido del alma. Así que el Señor Jesús aquí les dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Son aquellos que cuando se presentan a la presencia de Dios, les falta el aliento. Es decir, no tienen con qué contestar nada ante Dios. Quedan sin respiración, porque reconocen cuán santo, santo, santo es Dios. Y reconocen cuán pecadores son ellos. Son realmente pobres, que solamente con mano abierta piden misericordia del Señor. Les falta aliento para decir algo a su favor. Y el Señor Jesús les dice, estos son macarios, los que les falta aliento para abrir su boca y pelear su caso ante Dios. Ellos son los macarios, los pobres en espíritu. Y de paso, hablando de faltar aliento, yo cuando estuve leyendo esto, dije, aquí también están los que sufren de COVID, en esas tormentas respiratorias, porque el oxígeno es gratuito. Pero el que sufre de COVID le falta el aliento. Está pobre de espíritu, está pobre de aliento, tanto así que se necesita de una máquina para prestarles el aliento. Los enfermos de COVID son macarios por el Señor. De ellos es el reino de los cielos. Y lo digo yo aquí con la autoridad de la palabra, no con ninguna autoridad que yo tenga, porque yo estoy leyendo la palabra. Ahora, en el sentido espiritual, en el sentido de aquellos que se presentan ante Dios y de repente les falta el aliento, tapan la boca, quedan como si fueran pasmados ante la presencia de Dios, reconocen lo que Él es y al mismo tiempo reconocen quiénes son ellos. Yo me pregunté, ¿hay algún ejemplo en la Escritura de estos pobres en espíritu para que podamos entender mejor esta pobreza de espíritu, esta falta de aliento, esta falta de respiración? Y entonces fui llevado al Evangelio según San Lucas, ahí mismo en San Lucas. Y es una parábola que algunos tal vez han conocido. Dijo el Señor a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, ellos se consideraban ricos, a ellos no les faltaba aliento para presentar su caso ante Dios. Ellos sí podían respirar con mucho ahínco. De lo más profundo de sus pulmones respiraban y se presentaban ante Dios como justos.
y por lo tanto menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En aquel tiempo el fariseo era una profesión. Primeramente ellos se habían dedicado por muchos años a copiar las escrituras. Y era una profesión que requería exactitud, porque tenían que copiar fielmente las palabras de un libro de la Biblia y pasarlos en limpio para que la palabra fuera transmitida. Y así como se requería exactitud, en precisión, en copiar las letras, así se requería exactitud y precisión en cada aspecto de su vida para vivir correctamente ante Dios. El tema es que así como ellos se requerían estas cosas de sí mismos, también las requerían de otros y pasaban su vida con el dedo señalando a otros porque les faltaba la rectitud que ellos pensaban que ellos tenían. Ese era el llamamiento de los fariseos. Y de paso, el apóstol Pablo había sido fariseo, para que ustedes vean el tremendo cambio que hubo en el apóstol Pablo. Y él mismo habla de esa experiencia, de que él se jactaba de su vida de fariseo. De hecho, el fariseo en esta parábola pudiera haber sido el apóstol Pablo en cierto momento de su vida. Pero luego él dice que todo eso él lo menospreció, como si fuera excremento. Imagínense que él, su propia vida de fariseo, que era una vida recta, la menospreció, la desechó. Le olió feo, por decirlo así. Y dijo: yo no quiero presentarme ante Dios con esa vida. Le faltó la respiración al apóstol Pablo cuando él se dio cuenta verdaderamente quién era. Cuando él se dio cuenta que él también era pobre en espíritu. Y dijo: la única justicia que yo puedo presentar ante Dios es la justicia de Cristo, es la vida perfecta de Cristo. Y así en esta parábola se presenta el fariseo y el otro publicano. El publicano se dedicaba a cobrar impuestos en la puerta de la ciudad o en alguna de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Al entrar los comerciantes, él era autorizado por los romanos y detrás de su mesa de cobrador de impuestos había varios soldados armados romanos para que quien quisiera protestar a la suma que recaudaba el publicano, entonces allí estaban los soldados para exigir a punta de lanza que se pagaran los impuestos. Así que era una posición muy poderosa. Pero también era una posición muy calumniada, porque la persona que tomaba ese trabajo de publicano ya se sabía que era corrupto. Hablando de los corruptos del gobierno, allí estaba uno. Y Mateo había sido publicano. Y Jesús lo llamó siendo publicano. Jesús lo llamó de la mesa donde él cobraba los impuestos. Lo mismo a Zaqueo.
Y cuando Zaqueo también le faltó el aliento, cuando a Zaqueo le faltó la respiración, Zaqueo dijo: yo no soy digno de que vengas a mi casa, Señor. De tal modo que yo voy a devolver 5 veces más el dinero que he robado. Así que ninguno de estos dos que se presentan ante Dios en el templo tenía algo bueno que presentar ante Dios. Fariseo por hipócrita, porque él requería de otros lo que no se requería de sí mismo. Y el publicano porque era un corrupto. Y cuando llegaban los comerciantes a la puerta de Jerusalén, él les cobraba el impuesto. Abrían sus fardos de mantos de seda que venían a vender en Jerusalén, o cualquiera fuera el producto. Digamos que eran preciosos mantos de seda. Pues el publicano pensaba: bueno, a ustedes les voy a cobrar tanto, pero este manto es muy bonito. Este me gusta a mí, y este para mi esposa, y este para mis hijos. Y se aprovechaba de las lanzas de los romanos, que participaban también en lo que él cobraba, porque si a ellos, los soldados, les gustaba algo, también cobraba por ellos. Esta corrupción siempre ha sido un malestar en los gobiernos. Y Jesús llama a los corruptos, porque ellos saben lo que hacen. Así que se presentaron estas dos personas. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjense, el fariseo pensaba que oraba con Dios, pero dice que él oraba era consigo mismo. Él se consideraba tan justo que pensaba que él mismo tenía el poder de presentarse ante Dios y declararse justo ante Dios. En otras palabras, un Dios ante otro Dios. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios. Así que él se está diciendo Dios a sí mismo, porque estaba orando consigo mismo. Te doy gracias, dice, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Recuerdan cómo comenzó el Señor Jesús esta parábola? Que era para aquellos que se consideraban justos y menospreciaban a los otros. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. A este fariseo no le faltaba el aliento para presentarse ante Dios. Él tenía bastante respiración. Él no era pobre en espíritu. Él no podía estar dentro de la bendición de Macarios, porque él ya se consideraba autobendecido por todas las obras que hacía. Pero en su corazón odiaba a los que no eran como él. Los menospreciaba. Los consideraba indignos. En otras palabras, se colocaba en una posición de Dios hacia los otros hombres. Del publicano nos dice, de este corrupto, entra al templo
compungido de corazón, dice que estando lejos del lugar del altar, por así decirlo, estando lejos del altar. Es de aquellas personas que entran a la iglesia y en vez de pasar a la primera banca, buscan la esquina más remota de la iglesia y allí se arrodillan. O allí están con lágrimas en los ojos. Dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa palabra propicio significa en el griego pagar mi deuda. Señor, mi deuda ante ti es tan grande por mis pecados que yo no la puedo pagar, solamente me entrego a tu misericordia. Le faltó la respiración, le faltó el aliento. Allí hay un verdadero pobre en espíritu. No tenía nada con qué presentarse ante Dios, sino con su corrupción, sus robos, sus asaltos. También esa personalidad que nosotros conocemos del corrupto, esa personalidad que tiene una osadía, que tiene una soberbia. Y todo eso es un show, todo eso es un performance, todo eso es un teatro. Esa persona que se presenta con esa soberbia tiene en su corazón este dolor del cual sufría este publicano. Por eso hay que orar por ellos también, y yo me alegro que acá también oramos por los gobernantes de Colombia. No importa cuán corruptos nosotros pensamos que sean, y lo son. Pero oremos con ellos, porque dentro de ellos está este reconocimiento de lo que están haciendo. Y muchos de ellos no tienen el valor de este publicano. No les falta el aliento, así que tenemos que orar, Señor, que le falte el aliento para presentarse ante ti. Y también nosotros orar por nosotros mismos, Señor, que me falte el aliento, que me presente ante ti solamente con ese último suspiro que dice, ten piedad de mí, Señor. Me doy cuenta quién soy yo. Ten de ti misericordia. Y el Señor entonces derrama su Macarios, derrama su bendición de perdón, derrama su declaración de justo sobre aquel que es pobre en espíritu, sobre aquel que en vez de presentarle manos llenas de cosas que ha hecho, pero son cosas que ha hecho para que la gente lo vea y piense bien de él. En vez de presentarnos con esas cosas ante Dios, nos presentemos con manos vacías diciendo, Señor, no tomes en cuenta mis pecados. Nos dice el Señor que éste descendió a su casa justificado, quiere decir declarado justo. ¿Y quién lo declaró justo? El justo, el Macarios, Jesús mismo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto me hace recordar de la voz de David en otro salmo, en un salmo. Es un versículo que me ha acompañado a lo largo de los años.
desde que yo era joven, comenzando en el ministerio. Este versículo siempre habló a mi corazón. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Otra versión lo pone así: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, pudiera resistir? Aquí David se presenta también como pobre en espíritu. Y él dice, pero en ti se halla perdón. En ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido, para que seas adorado. Así que, Señor, esta mañana nos presentamos nosotros ante ti, faltándonos el aliento cuando vemos tu santidad, vemos todo lo que requieres de nosotros. Y nosotros, como ese publicano, nos presentamos ante ti bajando el rostro diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Así que, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos que le dicen al Señor, si tú no derramas la justicia de Cristo y me vistes con tu manto de justicia, yo perezco. Ten misericordia de mí, Señor, porque soy pobre en espíritu. Y el Señor dice, ese es mío, esa es mía. Te declaro Macarios ante Dios. Te revisto con toda mi justicia. Te revisto con mi perfecto amor, con mi perfecta obediencia, con todo lo que es mío. Te lo regalo a ti para que tú te presentes ante Dios como bienaventurado. Alabado sea el Señor por la grandeza de su misericordia y de su gracia para con nosotros. Señor, si tú mirares los pecados, ¿quién, Señor, pudiera resistir? ¿Quién pudiera ser declarado inocente? Pero en ti se halla perdón para que seas temido, para que seas reverenciado. Ese es el Salmo 130, versículos 3 y 4. Señor, toma esta meditación y sean gratos los dichos de nuestro corazón, porque surgen de tu palabra, y tu palabra es el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien por su llaga nos limpia de todo pecado y toda enfermedad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, hoy y para siempre. Amén. Amén, pastor, muchas gracias. Bendiciones y bueno, nos gustaría que nos despidiera con la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal de Aarón la encontramos en Números 6. Aló, pastor. Sí, perdón. Sí, perdón. La bendición sacerdotal la encontramos nosotros en Números capítulo 6. Es la bendición de Aarón sobre el pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, familia.